Saludos y buenas noches. Dios me lo bendiga a todos, abundantemente. Amén. Hoy yo quiero hablarte de una unción conforme al corazón de Dios. Como tú puedes tener una unción que te haga tener y sentir como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia habla de un profeta llamado Samuel. Samuel es el profeta que unge al primer rey de Israel, a Saúl. Y Saúl es elegido por la gente, es elegido por el pueblo. Dios da un permiso para ungirlo, pero es el pueblo quien lo decide, quien lo elige. Saúl tenía un corazón, como fue elegido por el pueblo. Él escuchaba siempre la gente que tenía alrededor. Y de acuerdo a lo que la gente decía, él se movía a hacer las cosas. Más adelante, Samuel, el mismo profeta, unge también a otro rey. Cuando Dios desecha a Saúl, Dios le dice que unja a David como rey de Israel. Ambos tenían la misma unción en lo natural. Fueron ungidos por el mismo profeta, que vertía aceite de su cuerno y ungió a Saúl en lo natural. Y luego, más adelante, él unge a rey David. Ambos tenían en lo natural la misma unción. Ambos tenían la misma unción en lo natural. Ambos fueron ungidos para ser rey de Israel. Ambos tuvieron grandes victorias, grandes guerras. Y ambos gobernaron por muchos años a Israel. Ahora, en lo espiritual, la unción de David era diferente a la unción del rey Saúl. Porque la Biblia registra que cuando el profeta unge con aceite a Saúl, él se convierte en el rey. Pero cuando el profeta unge a David como rey, la Biblia registra claramente que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Algo que no sucedió con Saúl. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía respeto por lo ungido, por lo que le pertenecía a Dios. Dios siempre lo enviaba a las guerras y él cumplía con lo que Dios le decía. Saúl tenía un corazón conforme a la gente, estaba dividido, era un corazón dividido. Obedecía a Dios, pero al mismo tiempo obedecía a la gente que lo rodeaba. Es muy importante, si tú eres un ministro, saber quién te rodea. Esta gente, tanto los de David como los de Saúl, mataban por defender al rey. Los de David mataban por defender a David y los de Saúl mataban por defender a Saúl. Eran de confianza. Pero los de Saúl hablaban más bien de la carne, en lo natural. Por eso Saúl comete en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13, dice que Saúl ofreció un sacrificio a Dios que no le correspondía porque él era rey. Él no fue ungido para sacerdote ni para profeta. Y ofreció un sacrificio y a Dios no le gustó. Y le mandó a Samuel y Samuel le dijo a Saúl estas palabras. Que Dios lo rechazaba su reinado. Porque Saúl obedecía a Dios en algunas cosas, pero tú no puedes tomar un oficio que Dios no te llamó a hacer. Ningún líder, nadie, nosotros no podemos estar cambiando de ministerio o de llamado porque queramos, eso no es así. Hay un orden de Dios. Y luego en el capítulo 15 vemos otra historia de Primera de Samuel donde el rey Saúl
Dios le envía a hacer algo, le dice, quiero que destruyas todo, esto está lleno de pecado, esta gente está en brujería, esta gente está en... Hay que eliminarlos. Son nuestros enemigos. Y Saúl va y elimina casi todo, pero no obedece a Dios totalmente. Él guarda la vida del rey y el ganado, él lo guarda. Cuando Samuel va, porque Dios le dice a Samuel le dice, locamente has hecho, Saúl. Hoy Dios te rechaza como rey, porque has desobedecido a Dios. Saúl no podía tener el corazón conforme al corazón de Dios. Saúl es como decirte el tipo de persona que tiene ministerio, pero Dios no los llama en realidad, los llama a la gente. Alguien los pone a hacer ese trabajo. Hay pastores que Dios no los llamó, los puso alguien o se pusieron ellos mismos. Hay evangelistas de la misma manera, hay profetas de la misma manera, hay apóstoles de la misma manera, hay maestros de la misma manera. Pero estas personas tienen el corazón de Saúl y tienen la unción de Saúl. Al final, Dios se busca un nuevo rey y es David. La Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. David era especial porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y Dios le mandaba hacer algo y él lo hacía. No hacía nada sin que Dios le diera autorización. Claro, en su vida personal y natural sí falló. Pero en su vida en obediencia a Dios, a lo que Dios lo mandaba hacer, no. Saúl en su vida personal también falló. Pero en la vida en cuanto a lo que tenía que ver con Dios, también falló. Saúl sí le falló a Dios. Tenía un corazón dividido. Ambos tenían gente a su alrededor. Pero Saúl empezó él no quería respetar la unción de David. Saúl no quería respetar la unción de David. Porque Saúl tal vez se dejaba llevar por la gente. Es que David dice que mató a sus 10,000, a sus 10,000, perdón, y tú a tus 1,000. Y ya eso le molestaba a Saúl. Y habían otras cosas más. Cuando Saúl no pudo tener la victoria grande al derrotar a Goliat, David fue el que lo derrotó. Porque David tenía un corazón conforme al de Dios. La gente que estaba con David, escúchame bien, en un momento dado daban la vida por David. La Biblia dice que Saúl buscaba una manera para matar a David. El gran Saúl, que tenía un gran reino, que tenía mucha gente a su alrededor, no quería respetar la unción del pequeño David. A veces eso suele pasar en el área espiritual y eso pasa en los ministerios. No quieren reconocer el llamado de otras personas. No quieren respetar esa unción. Y es un peligro. Porque puede ser que la unción de Saúl te esté tocando. Cuando nosotros como creyentes necesitamos tener y saber que es la unción de David la que debemos tener y que debemos tener un corazón conforme al de Dios, no conforme al de la gente. No podemos poner gente en lugares porque es familiar o por la razón que sea. Eso pasa en cualquier ministerio. Si Dios te llamó a un ministerio, tienes que aprender que la unción de cada persona se respeta. David respetaba la unción de Saúl. Todo lo contrario a Saúl. David dice en las Escrituras que en una ocasión estaba huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo. Y mientras huía, él se fue a una cueva con unos hombres que lo protegían. Y cuando Saúl va a ese lugar, quiso usar el baño, para ponerlo así, y se metió en esa cueva, sin darse cuenta que ahí estaba David y los hombres de David. Y los hombres de David le dijeron, Dios lo puso en tu mano para que lo mates. A veces alrededor de nosotros hay personas que no saben aconsejar, que no saben tener el corazón conforme al de Dios y no saben respetar unción. Y a veces llevan mensaje a los líderes y los líderes creen. Por eso los líderes tienen que tener cuidado quién está en tu alrededor. No puedes tener gente con un corazón dividido como el de Saúl. Necesitas tener gente con un corazón como el de David, conforme al de Dios. Que tengan el Espíritu Santo. La Biblia dice que David fue
y cortó un pedazo del manto de Saúl. Y cuando él hace eso, él se sintió tan mal. Él se sintió mal, dice las Escrituras. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 24. Y cuando él se siente tan mal, el que anda con él le dice, mátalo. Él dice, no, líbrame Jehová de tocar el ungido del Señor. No tocaré al ungido del Señor. Los ungidos de Dios no se tocan. Los ungidos de Dios no se le hace daño. Pero tampoco se desprecian, como hacía Saúl. Saúl en otra ocasión fue a buscar a David con 3,000 hombres para matarlo. Saúl se había llenado de celos hacia David, pero David era el hombre ungido de Dios. Saúl estaba en confusión. Pero dice que cuando llegó al lugar, se acostaron todos a dormir. Y Saúl y David estaba escondido en la peña y los vio, y cuando se durmió, David y uno de sus hombres bajaron a donde estaban ellos y cogieron la lanza que tenía Saúl en su cabecera y la vasija de agua y se la llevaron. Cuando el rey despierta y todo el mundo despierta, y antes de despertar, antes de que todo esto pasara, el que andaba con David le dijo a David, déjame matarlo. Cuando agarraron la lanza, déjame matarlo. Déjame meterle la lanza en la cabeza y no habrá necesidad de una segunda intención. A veces hay gente media malita al lado de uno, con pensamientos extraños. No importa si eres un apóstol, pastor, evangelista, profeta, tienes que tener cuidado quién tienes alrededor. Pero hay una gran diferencia. Cuando uno es un hombre de Dios conforme al corazón de Dios, los que están alrededor y no piensan de la misma manera, nosotros les instruimos. Saúl no lo hizo. Saúl no podía hacerlo. Todos ellos pensaban mal porque Saúl le hablaba mal de David. Y todos ellos estaban infectados igual que el corazón de Saúl. No eran conforme al corazón de Dios. Por eso buscaban a Saúl para matarlo. Buscaban a David para matarlo. Saúl buscaba a David para matarlo y la gente que estaba con Saúl buscaba a David para matarlo. Pero cuando este soldado amigo de David le dice, déjame traspasar su cabeza con la lanza, David le dijo, no, porque no habrá alguien que toque al ungido de Jehová y quede sin culpa. Líbrame el Señor de tocar el ungido de Jehová. Y se fue lejos. Y allá le gritó a Saúl, Saúl, Rey, Padre mío, ¿por qué le crees a esa gente lo que te dicen de mí? Yo no tengo ningún propósito hacerle daño al rey. Mira, Dios te ha entregado en mis manos ahora. Te pude haber matado, pero no lo hice porque yo no voy a tocar al ungido del Señor. Usted es el rey. David le estaba diciendo, yo tengo respeto, aunque usted diga o no sea cristiano, aunque usted sea o no sea un gran hombre de Dios o ungido, o esté bien o mal. David decía, yo te voy a respetar. David respetaba al ungido del Señor, pero Saúl no respetaba a David. Si tú quieres tener un corazón conforme al de Dios, necesitas saber a quién te estás rodeando, de quién. ¿A quién estás escuchando? Necesitas escuchar a una persona que tenga la unción conforme al corazón de Dios, que te pueda instruir en las cosas de Dios, como David hizo con ese soldado de él. Y lo corrigió. No se te ocurra tocar el ungido de Jehová. Lo que nosotros impartimos es lo que ellos aprenden. En cualquier área. Dios quiere que tú tengas un corazón conforme al de Él. Acércate a una persona que tenga un corazón conforme al de Dios, que sea un hombre con llamado y ungido, porque Él te puede transmitir y enseñar, y tú podrás tener un corazón conforme al de Dios, y podrás tener victorias en las guerras más grandes.
quiero decirte, si tú no conoces a Jesús, di conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te acepto en mi corazón. Entra en mi corazón y sea el Señor de mi vida. Bautízame con el Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y de ahora en adelante buscaré una iglesia donde ir para servirte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y Dios va a hacer que tú tengas un corazón conforme al de Él, como era el rey David. Te bendigo, los bendigo a todos, a las familias, a mis amigos y hermanos. En el nombre de Jesús, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.